¿Quién se atreve a profanar el altar de Dios? ¿Quién, revestido de la púrpura terrenal y la vanidad del poder, osa irrumpir en el santo sacrificio de la misa? Hermanos y hermanas en Cristo, lo que estamos a punto de presenciar no es una simple anécdota política. Es la encarnación de la lucha milenaria entre la Iglesia de Cristo y los principados de este mundo. Es la confrontación directa, sin rodeos, entre la fe inquebrantable y la soberbia que camina sobre la tierra. Prepárense, porque esta historia nos lleva al corazón de Venezuela, a un lugar donde la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra vida, se convirtió en el campo de batalla. Un campo de batalla donde el sacerdote, vestido con su batina preta y el crucifijo al pecho, se levantó como el David frente al Goliat del régimen. Hablo del padre Luis Toro, un hombre que para muchos es un profeta en tiempos modernos, para otros una molestia que debe ser silenciada. El título lo dice todo. Diosdado Cabello enfrenta al padre Luis Toro durante la misa. Pero no se confundan. Esto no fue un debate en un foro. Esto fue un acto de osadía, de sacrilegio, perpetrado en el momento más sublime de la liturgia. Cuando el padre Toro elevaba el cuerpo de Cristo, cuando la voz de la tradición resonaba con la autoridad que le confiere el Espíritu Santo, la sombra del poder se movió entre los feligreses. El padre Luis Toro no es un hombre de medias tintas. Si usted quiere entender por qué este sacerdote genera tanta pasión y tanto odio, debe entender su doctrina. Él no negocia la verdad revelada. Él no se sienta a dialogar con la mentira que el mundo ofrece. Él es un apóstol de la firmeza, un guerrero de la ortodoxia. Si usted le pregunta sobre la Virgen Santísima, él le responderá con el Magnificat y le recordará que la Madre de Dios es el arca de la nueva alianza. Si usted duda de la presencia real en la Eucaristía, él le dirá: muéstrame en la Biblia donde Jesús dijo que era un simple símbolo. La palabra para él no es un adorno, es una espada. Y esa espada estaba afilada ese día. Venezuela vivía bajo el yugo de una crisis que desgarra el alma. El pueblo hambriento, la fe perseguida, la desesperanza palpable. Y en medio de ese caos, la Iglesia se convierte en el último bastión de la verdad y la esperanza. Pero el poder terrenal no tolera la resistencia, mucho menos cuando esa resistencia viene vestida de humildad y santidad. Diosdado Cabello, la figura de hierro del poder, el hombre que controla los hilos de la fuerza, no llegó a la misa buscando consuelo espiritual. No, su presencia era una declaración, era una intimidación, era un intento de cooptar, de silenciar, de mostrar que ni siquiera el sagrado recinto de la casa de Dios estaba libre de su influencia. Imaginen la escena, la feligresía de rodillas, el incienso ascendiendo, el padre Toro, con esa voz profunda y resonante, desgranando el Evangelio. Y de pronto, la interrupción. No un murmullo, no un error de protocolo. Una confrontación directa, una ofensa al sacerdocio, un desafío a la autoridad de la Iglesia que se extiende hasta los apóstoles. El padre Toro, en ese momento crucial, tuvo dos caminos. El camino de la prudencia mundana, que le aconsejaría bajar la voz, o el camino de la fe, que le exigía levantar la voz de Cristo por encima de cualquier tiranía. Y el padre Toro eligió el segundo. La tensión en esa iglesia era tan densa que se podía cortar con el aire. Los fieles se preguntaban: ¿qué pasará ahora? ¿Se atreverá el sacerdote a reprender públicamente a este hombre, sabiendo las consecuencias que eso conlleva en un régimen como el venezolano? ¿O el miedo finalmente lo doblegará? La respuesta, hermanos, es la razón por la que ustedes están aquí. El padre Toro no solo no se doblegó, sino que utilizó el púlpito para recordar a todos, incluyendo al hombre poderoso que lo observaba, que hay una autoridad superior a la del Estado. Una autoridad que no se compra con petróleo ni se impone con fusiles. La autoridad de Jesucristo. El padre Toro no solo defiende la Eucaristía, él la vive. Para él, la misa no es un espectáculo, es el Calvario renovado. Y si alguien se atreve a perturbar el Calvario, entonces debe ser confrontado con la verdad desnuda. Vamos a desmenuzar las palabras exactas que se intercambiaron. Vamos a entender el contexto teológico y político que llevó a este choque épico. Vamos a analizar cómo un simple sacerdote, armado solo con la Biblia y la tradición, logró desafiar a uno de los hombres más temidos de América Latina. La historia del padre Luis Toro es la historia de la resistencia. Es la prueba de que la Iglesia, cuando es fiel a su doctrina, es invencible. Pero antes de sumergirnos en el desarrollo de este drama, necesito saber su postura. ¿Creen ustedes que un político, por muy poderoso que sea, tiene derecho a interrumpir la misa, el acto central de nuestra fe? ¿Creen que los sacerdotes deben ser prudentes y evitar la confrontación con el poder?
¿O deben ser valientes y defender la verdad de Cristo a cualquier costo? Dejen su opinión aquí abajo. Queremos leer sus comentarios sobre si la Iglesia debe o no enfrentarse a los tiranos. La respuesta a esa pregunta define el futuro de nuestra fe. Y la respuesta del Padre Toro la veremos a continuación. Escúchenme bien, pueblo de Dios. La pregunta que les lancé al final de la primera parte no es una simple cuestión de opinión, es una cuestión de fe. ¿Debe el sacerdote de Cristo callar ante la tiranía? Jamás. El sacerdote es alter Christus, otro Cristo, y Cristo nunca cayó ante los fariseos, ante los herodianos, ante aquellos que intentaban pisotear la ley de Dios. Para entender el volcán que estaba a punto de erupcionar en Venezuela, debemos primero conocer al hombre que se paró en el púlpito ese día, el padre Luis Toro. No estamos hablando de un clérigo progresista, de esos que cambian la doctrina según la moda política o el sentir popular. No, estamos hablando de un apologeta, un defensor acérrimo de la tradición apostólica, un hombre que no teme usar el arma más poderosa que Dios ha dado a la Iglesia, la Sagrada Escritura. El padre Toro, con su batina preta y el crucifijo firme sobre el pecho, es conocido en toda América Latina por su estilo directo, sin edulcorantes. Es un sacerdote de la vieja guardia, formado en la certeza inmutable de la fe católica. Para él, la misa no es un evento social, es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y si el mundo entero, si el político más poderoso entra a ese recinto sagrado, debe arrodillarse ante el Rey de Reyes, que es Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Su fama creció precisamente por su insistencia en la pureza doctrinal. En un mundo donde muchos pretenden diluir la fe, donde se intenta negociar la verdad con la mentira, el padre Toro ha mantenido la línea. Él no solo confronta a los que están fuera de la Iglesia, sino también a aquellos que, estando dentro, intentan socavar la autoridad de Pedro. Y su frase de batalla, la que ha resonado en miles de debates y homilías, es la que define su método. Muéstrame en la Biblia. Pero atención, hermanos, esta confrontación no se limita a un debate teológico con sectas que niegan la Eucaristía. Cuando el padre Toro exige que le muestren algo en la Biblia, lo hace para establecer la autoridad inquebrantable de la palabra de Dios y, por extensión, la autoridad de la Iglesia que Cristo fundó. Para él la verdad es absoluta. Y si la verdad es absoluta, no puede coexistir con la mentira política ni con la corrupción moral. Para los hombres de poder secular, especialmente aquellos que han intentado instaurar regímenes totalitarios, la Iglesia Católica siempre ha sido el último bastión de resistencia. ¿Por qué? Porque la Iglesia predica que existe una autoridad superior a la del Estado, la autoridad de Dios. Y cuando un sacerdote se para en el púlpito y recuerda a los fieles que deben obedecer a Dios antes que a los hombres, eso es un acto de sedición espiritual contra cualquier tirano. Diosdado Cabello lo sabía. Él entendía el poder simbólico de la misa y el peligro real de un sacerdote que no teme nombrar el pecado por su nombre. El padre Toro no predicaba con medias tintas. Sus sermones siempre tocaban los temas centrales de nuestra fe, aquellos que son incómodos para el mundo moderno, pero vitales para la salvación, la defensa de la vida desde la concepción, la santidad del matrimonio, la necesidad de la confesión sacramental y, por supuesto, la devoción innegociable a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Él no es un activista político, es un defensor de la ley divina. Y en Venezuela, donde la crisis política se había convertido en una crisis humanitaria y moral, defender la ley de Dios era de facto la crítica política más feroz. La tensión se había acumulado durante meses. El padre Toro no estaba en su parroquia habitual. Estaba de visita, ejerciendo su ministerio en un área donde la presencia de figuras gubernamentales era común. Esto no era un evento planeado para la confrontación. Era una misa ordinaria, pero en la vida de un sacerdote fiel no hay nada ordinario en la Eucaristía. Cada acto litúrgico es una oportunidad para el Espíritu Santo de actuar. Imaginen la escena, una iglesia llena, el aroma del incienso, el silencio reverente antes de la liturgia de la palabra, la gente buscando consuelo y fortaleza en medio de la opresión. Y allí, en la asamblea, discretamente o no tan discretamente, se encontraba Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes y temidos del régimen venezolano. Un hombre acostumbrado a que su palabra sea ley, a que su presencia imponga el silencio y la obediencia. El padre Toro sube al púlpito. No lleva un discurso político, lleva el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando el Evangelio se aplica a la vida real, a la corrupción, a la injusticia, a la mentira institucionalizada, se convierte en dinamita. El padre Toro comenzó su homilía. Y lo hizo como siempre con una pasión que quemaba,
con una voz que no solo se escuchaba, sino que resonaba en las conciencias. Él no se dirigía a un individuo, se dirigía al pecado. Él no atacaba a un hombre, atacaba la injusticia. Pero cuando el pecador está presente y se siente aludido por la voz de la verdad, la reacción es inevitable. Él habló de la necesidad de la conversión, de la responsabilidad moral de aquellos que detentan el poder y de cómo el juicio de Dios es más severo para los que han sido puestos como pastores y han fallado a su rebaño. Y es aquí donde la historia deja de ser una homilía y se convierte en un campo de batalla espiritual. Cuando el padre Toro pronunció estas palabras, dirigiéndose a la responsabilidad moral ante Dios, el silencio de la asamblea se rompió. El hombre de poder, Diosdado Cabello, sintió que el dedo de la acusación no venía de un periodista o de un opositor político. Venía del púlpito, del lugar reservado para la palabra de Dios. Venía de un hombre que no le temía a su poder terrenal, porque el padre Toro teme únicamente a Dios. ¿Qué dijo exactamente el padre Toro que hizo que el político perdiera los estribos? No fue una mención directa a su nombre. Fue la verdad pura, sin diluir. Fue la aplicación del evangelio a la realidad de la tiranía. Y entonces, en el momento culminante de la predicación, ocurrió lo impensable. El hombre fuerte del régimen se levantó de su asiento. Interrumpió la misa, interrumpió la palabra de Dios, interrumpió al sacerdote en el ejercicio de su ministerio. El choque estaba servido. Dos poderes, el terrenal y el divino, cara a cara. La soberbia del mundo contra la humildad armada de la fe. Y lo que sucedió a continuación, la respuesta del padre Toro, es la lección que toda la iglesia debe memorizar. Prepárense porque la confrontación directa está por comenzar. El estruendo fue ensordecedor no por el volumen de la voz del político, sino por el rompimiento de la majestad de la misa. El hombre de poder se puso de pie. Su rostro reflejaba ira pura y en ese momento el padre Luis Toro se detuvo. No titubeó, no bajó la mirada. El silencio de la asamblea se convirtió en un grito mudo de terror. Diosdado Cabello, acostumbrado a que el mundo se doblegue ante su voluntad, exigió saber por qué el sacerdote se atrevía a meterse en asuntos de gobierno. Exigió que la homilía terminara. Exigió respeto. Pero el padre Toro no le teme a la carne ni a los huesos. El padre Luis Toro solo rinde cuentas al Rey de Reyes. Y con esa calma que solo da la certeza de la fe, el sacerdote, vestido de Cristo, le respondió de frente: silencio, silencio en la casa de Dios. Esa no fue una petición, fue una orden dada por la autoridad delegada del Señor. Usted, Señor, está en este momento pisando tierra sagrada. Usted puede tener la autoridad que quiera fuera de estas puertas. Puede ejercer el poder que Dios le ha permitido tener sobre la tierra, pero aquí, en este templo, el único que manda es Jesucristo, nuestro Señor. El político se quedó petrificado, incapaz de creer lo que sus oídos escuchaban. Nadie le hablaba así, nadie. Pero el padre Toro continuó su defensa de la tradición apostólica y del santo sacrificio. Usted ha venido a interrumpir la palabra de Dios. Usted ha venido a profanar este momento sagrado. ¿Acaso no le teme al juicio de Dios? La confrontación escaló de lo político a lo puramente espiritual. El padre Toro, señalando el altar, donde pronto se haría presente el cuerpo y la sangre de Cristo, elevó su voz, no con gritos, sino con la potencia de la verdad. Si usted tiene quejas sobre lo que se predica aquí, muéstreme en la Biblia donde está escrito que un tirano puede silenciar la voz del profeta. Muéstremelo. El Evangelio no es un libro de cuentos, Señor. El Evangelio es la ley de Cristo, y esa ley se aplica a todos, al pobre, al rico, al siervo y al gobernante. Y si usted ejerce la tiranía, sepa que el dedo de Dios ya está escribiendo su sentencia. El padre Toro, manteniendo el crucifijo firmemente sobre su batina, no permitió que Cabello emitiera una palabra más. Lo desarmó con la autoridad de la Iglesia. Aquí en este lugar no se habla de política mundana. Aquí se habla de la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios le incomoda, entonces el problema no está en el predicador. El problema está en su conciencia. La asamblea entera contuvo la respiración. Cabello intentó replicar, pero el padre Toro fue implacable. Si no viene a rezar y a escuchar la palabra sin interrumpir, le ruego, por la dignidad de este sacramento, que abandone la casa de Dios. Su presencia está contaminando la pureza de la Eucaristía que estamos por celebrar. Retírese y póngase a cuentas con Dios. Ese fue el momento definitorio. Un sacerdote, solo, frente a la encarnación del poder terrenal, le ordenó abandonar el templo. La autoridad de Cristo había sido invocada. Y el desenlace de esta batalla espiritual, que se libraba en un pequeño templo,
definiría la libertad de toda una nación. El silencio que siguió a esa orden no fue de miedo, hermanos, fue de revelación. Fue el silencio ensordecedor que se produce cuando el poder terrenal, el que se apoya en bayonetas y en amenazas, se encuentra de frente con la autoridad divina, aquella que viene del Calvario. Diosdado Cabello, acostumbrado a que sus palabras fueran ley, a que su sola presencia doblegara voluntades, se encontró paralizado. ¿Quién era este cura con batina preta, de mirada firme y crucifijo de metal, para despojarlo de su púlpito improvisado? Para ordenarle, sin titubear, que se retirara. Su rostro, antes arrogante, se deformó en una mueca de incredulidad y rabia contenida. Intentó balbucear, intentó apelar a su posición, pero el padre Luis Toro no le dio el espacio. Cuando el siervo de Dios invoca la santidad de la Eucaristía, el demonio y sus secuaces no tienen más opción que huir. Cabello tuvo que tragarse su soberbia. La espada de 2 filos de la palabra de Dios lo había cortado hasta el tuétano. Y así, ante la mirada atónita de la feligresía, el hombre fuerte del régimen se vio obligado a dar media vuelta. No hubo necesidad de guardias, no hubo necesidad de fuerza física. Bastó la autoridad que le fue dada al sacerdote en el momento de su ordenación. Vimos cómo se retiraba con paso pesado, con la frustración grabada en cada uno de sus gestos. Salió de la casa de Dios derrotado no por un ejército, sino por la verdad inmutable que reside en el sagrario. Y escuchen bien esto, mis queridos hermanos, porque aquí está la gran lección. El sacerdote no habla en nombre propio. El sacerdote no es un burócrata, es un alter Christus. Cuando el padre Toro dijo, retírese y póngase a cuentas con Dios, no era Luis Toro el que hablaba, era la voz de la Iglesia, era la voz de Cristo, el sumo y eterno sacerdote. El pueblo de Dios, por un instante, sintió una liberación que hacía años no experimentaba. Vieron que, incluso en los momentos de mayor opresión, la Iglesia, si se mantiene fiel a la tradición, es el último bastión de la libertad. Una vez que la puerta se cerró detrás de la figura del gobernante expulsado, el padre Toro se giró hacia el altar, pero no antes de dirigir una última mirada a la congregación, una mirada que no era de triunfo, sino de profunda seriedad pastoral. Hermanos, dijo con voz firme recuperando el tono litúrgico, hemos presenciado hoy una verdad fundamental. La casa de Dios es un hospital de almas, no un foro político. La Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, no un escenario para la propaganda mundana. Y si alguien osa profanar este lugar, si alguien osa interrumpir el misterio más sublime de nuestra fe, sepa que la Iglesia, mi madre y maestra, siempre tendrá la autoridad para defender la santidad de lo que es sagrado. Y aquí es donde debemos anclarnos en la doctrina. ¿De dónde saca el sacerdote esa autoridad? Muéstrame en la Biblia. Ah, mis queridos hermanos, no es un invento, es la sucesión apostólica. Cuando Cristo dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, no estaba dando una sugerencia, estaba instituyendo la autoridad jerárquica de la Iglesia. Esta autoridad pasó de los apóstoles a los obispos, y de los obispos a los sacerdotes por el sacramento del orden. El sacerdote es el único que tiene el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. El único, el que desprecia al sacerdote, desprecia a Cristo mismo que lo ha enviado. Y el que intenta silenciar al sacerdote cuando predica la justicia de Dios, intenta silenciar a la propia palabra encarnada. El padre Toro elevó el misal con reverencia. Ahora, hermanos, volvamos a lo que verdaderamente importa. Volvamos a la fuente de nuestra fuerza. Volvamos al sacramento que es nuestro alimento y nuestra defensa. Hemos purificado el templo de la vanidad humana. Ahora, preparemos nuestros corazones para recibir a nuestro Señor. La misa continuó, pero la atmósfera era distinta. La fe de la gente se había encendido. Habían visto con sus propios ojos cómo la fe verdadera, la fe sin complejos, puede derribar muros de tiranía. La homilía había terminado, pero la lección apenas comenzaba. La confrontación había sido el prolegómeno. La Eucaristía sería la confirmación. El padre Toro se dispuso a iniciar la liturgia eucarística, el momento cumbre de la misa, el acto que justifica la existencia del sacerdocio católico. Y mientras se acercaba al altar para preparar las ofrendas, sabía que la batalla no había terminado. Expulsar al tirano del templo era solo el primer paso. El siguiente era recordar a la feligresía por qué valía la pena morir por la fe. Y esa razón se encontraba en el cáliz y la hostia que estaba por consagrar. La defensa de la tradición no es un juego, hermanos. Es la defensa de la verdad contra el error. Es la defensa de la vida contra la muerte. Y el padre Toro estaba listo para la guerra que sabía,
Ahora sí, se desataría fuera de los muros de la iglesia. Hermanos, la fe verdadera no se detiene en las palabras. La fe verdadera se consagra en el altar. Y es precisamente en ese momento, cuando el padre Luis Toro se dispone a entrar en la liturgia eucarística, que entendemos la verdadera dimensión de lo que acababa de suceder. La confrontación con el poder terrenal había terminado en victoria moral, pero la guerra espiritual apenas comenzaba. El padre se acerca al altar. La atmósfera, antes cargada de tensión política, se inunda ahora de una reverencia sobrenatural. Ustedes que se dicen católicos y que dudan de la misa, escuchen bien. El sacerdote sabe que está a punto de realizar el acto más sublime que existe en la tierra. No es un recuerdo, no es una cena comunitaria, es el Calvario hecho presente. Y aquí es donde la tradición apostólica, que tanto defendía el padre Toro, se vuelve innegociable. Se preparan las ofrendas, el pan y el vino. Elementos sencillos que están a punto de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, no por la voluntad de un dictador. El padre Luis Toro, con esa batina negra que es símbolo de su total dedicación al Señor, sabía que cada gesto en ese momento era una refutación directa a la soberbia del mundo. Mientras mezclaba el agua y el vino, recordaba a los fieles la doble naturaleza de Cristo, la humanidad y la divinidad. Y lo hacía con una solemnidad que gritaba: «Aquí está la verdad, muéstrenme en la Biblia donde se dice que esto es solo un símbolo». Ah, la Eucaristía. Es la piedra de toque, hermanos. Es el punto donde el católico se define. Si usted cree que esa hostia es solo una galleta, usted no ha entendido nada de la fe que Cristo nos dejó. Y es en este punto que el padre Luis Toro eleva las manos para recitar el prefacio. El diálogo entre el sacerdote y el pueblo. Levantemos el corazón. Y el pueblo responde: lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esto? Acaban de enfrentarse a un hombre que se creía dueño de sus vidas, un hombre que representaba el poderío militar y la tiranía. Pero ahora, en el templo, levantan el corazón hacia el único Rey, hacia el único Señor, aquel que no se defiende con tanques, sino con el silencio del sagrario. Mientras el padre recitaba las palabras de la institución, la gente sabía que Diosdado Cabello, o quien sea que lo representara, estaba fuera, humillado, esperando su momento para la represalia. El miedo, que había sido momentáneamente ahuyentado por la valentía del sacerdote, comenzaba a regresar como un escalofrío. Pero el padre Toro no titubeó. Sus palabras firmes y resonantes fueron las de Cristo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Transubstanciación, el milagro de los milagros. El pan ya no es pan, el vino ya no es vino, es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el padre Luis Toro elevó la hostia consagrada, no solo para adoración de los fieles, sino como un estandarte de desafío. Un desafío a la incredulidad, un desafío al poder que se cree eterno, un desafío a la mentira. Cuando el padre elevó ese cuerpo de Cristo, se hizo un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido de la fe de la gente. Cada rodilla que se dobló en ese instante era un acto de valentía civil, no solo espiritual. Estaban adorando a Cristo, sí, pero también estaban firmando la sentencia de que no se doblegarían ante el tirano. Y el padre lo sabía. Sabía que al consagrar no solo estaba ofreciendo el sacrificio a Dios, sino que estaba ungiendo a su pueblo para la persecución inminente. La fe tiene un precio, hermanos, y en Venezuela ese precio se paga con la libertad, y a veces con la vida. La misa continuó, pero la paz que trae la Eucaristía era una paz armada, una paz que se preparaba para la batalla. El padre Luis Toro, al dar la comunión, estaba repartiendo el pan de los fuertes, el viático para el camino que se venía. La gente, al recibir a Cristo, sentía como su espina dorsal se enderezaba. Habían visto al pastor enfrentar al lobo y salir ileso, al menos por el momento, y ahora recibían al Cordero. Pero piensen en esto, y quiero que lo mediten muy bien. La valentía del padre Toro fue épica, sí, pero puso en peligro a toda la congregación. La venganza de los hombres poderosos no es selectiva, es total. El padre, al defender la Eucaristía y la tradición, sabía que estaba firmando una declaración de guerra personal contra uno de los hombres más temidos de América. Si usted hubiera estado en esa iglesia sabiendo que afuera lo esperaba la represión, la cárcel o algo peor por orden del régimen, hubiera defendido al padre Toro en ese momento de la confrontación, gritando su fe, o se hubiera quedado callado por miedo a un hombre, negando de facto el cuerpo de Cristo que estaba en el altar. Deje su respuesta aquí abajo en los comentarios. El padre Luis Toro terminó la misa con la bendición final, con la misma energía con la que había comenzado.
La gente salió de la iglesia no solo alimentada espiritualmente, sino transformada en guerreros de la fe. El problema, hermanos, es que el mundo real, el mundo de la política sucia y la represión, no respeta el final de la misa. Y lo que esperaba al padre Luis Toro fuera de los muros del templo superaba cualquier confrontación que pudiera haber imaginado. El régimen ya había tomado nota. La maquinaria de la calumnia y la persecución se había puesto en marcha. Y el padre Toro estaba a punto de descubrir que la defensa de la fe tiene consecuencias mucho más graves que un simple altercado verbal. El silencio que siguió a la misa no fue la paz, hermanos, sino el preludio de una guerra mucho más sucia y brutal. El régimen, herido en su orgullo y expuesto en su ateísmo ante miles de fieles, no podía permitir que un simple sacerdote, vestido con su batina preta y armado solo con la verdad, saliera victorioso. El enemigo, cuando se siente humillado, no ataca de frente con argumentos teológicos, porque sabe que ahí está perdido. No. El demonio y sus siervos usan la calumnia, la mentira y la guerra psicológica para intentar destruir la reputación del mensajero, ya que no pueden destruir el mensaje. Al día siguiente, la maquinaria de propaganda del régimen, esa que no respeta ni el cuerpo de Cristo ni la dignidad humana, se encendió a toda potencia. Los canales de televisión controlados por el Estado, los programas de opinión dirigidos por marionetas sin alma y las redes sociales inundadas por troles pagados recibieron una sola orden: destruir al padre Luis Toro. Lo llamaron agente extranjero, terrorista vestido de cura, enemigo del pueblo bolivariano. Dijeron que su defensa de la Eucaristía no era más que una fachada para promover un golpe de Estado. Escuchen bien la blasfemia. Equipararon la defensa de la tradición apostólica con la traición a la patria. Hermanos, muéstrame en la Biblia donde dice que el mensajero de la verdad no será perseguido. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió: si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán. La persecución no es una señal de que estamos equivocados. Es la prueba irrefutable de que estamos en el camino correcto, el camino angosto que lleva a la vida eterna. Pero la presión no se quedó en los insultos mediáticos. El ataque se volvió institucional. El régimen, sabiendo que no podía tocar directamente al padre Luis Toro sin provocar un escándalo internacional, decidió aplicar presión en el punto más sensible: la jerarquía de la iglesia. Llamadas telefónicas amenazantes, reuniones urgentes con funcionarios de alto nivel y mensajes claros a la nunciatura y al obispado. Si no callan a ese cura, la iglesia pagará las consecuencias. Intentaron usar la obediencia, ese hermoso y vital voto sacerdotal, como un arma para silenciar la verdad. Querían que el obispo, bajo la amenaza de expropiación de escuelas o la cancelación de visas, le ordenara al padre Toro que se retractara de sus palabras, que pidiera disculpas al señor Cabello y que sobre todo dejara de predicar sobre la Eucaristía y la moral pública. ¡Qué cobardía! ¡Qué falta de fe la de aquellos que creen que el poder temporal puede doblegar al poder espiritual! La iglesia no es una ONG, hermanos. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y su cabeza no es ningún dictador, sino el propio Jesucristo. El padre Luis Toro, ante esta avalancha de calumnias y la presión institucional, no se escondió. Él sabe que la cruz no es un adorno que llevamos en el pecho, es una sentencia que cargamos en la vida. Él no se puso de rodillas para pedir perdón al régimen, sino para pedir fuerza a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, para seguir adelante. Su respuesta fue un desafío aún mayor. Él utilizó su plataforma, su programa de radio, ese pequeño bastión de la verdad que llegaba a los rincones más oscuros del país, para responder a la calumnia. Y lo hizo no con política, sino con doctrina. Ustedes me llaman agente extranjero, dijo con esa voz que no tiembla, pero mi ciudadanía es celestial. Yo sirvo al Rey de Reyes, no a tiranos pasajeros. Ustedes me llaman terrorista, pero el único terror que yo predico es el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Me acusan de usar la Eucaristía para la política. Mentira. Yo uso la Eucaristía para recordarles a ustedes, gobernantes ateos, que hay una ley superior a sus decretos. Hay un juez que no puede ser comprado con dinero, ni intimidado con tanques, y ese juez está presente en cada sagrario de esta nación. Fue en ese momento, hermanos, cuando el padre Luis Toro pronunció una de las frases que resonaría por todo el continente, una frase que se convertiría en el grito de batalla de los católicos perseguidos. No le temo a sus cárceles, porque mi alma ya es libre en Cristo. No le temo a sus mentiras, porque la verdad, que es Cristo, ya ha vencido al mundo. Ustedes pueden quitarme la vida, pero no me pueden quitar la fe, porque la fe no es una opinión. Es la gracia de Dios que nos hace invencibles. El régimen se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con un sacerdote enérgico,
sino con un teólogo indomable, un hombre que prefería el martirio antes que la apostasía. El ataque mediático solo había servido para aumentar la popularidad y la autoridad moral del padre Toro. Pero el juego político es cruel. Si no pueden destruirte con mentiras, intentarán destruirte con la fuerza. La confrontación verbal había terminado. Ahora venía la confrontación física, la persecución directa. La orden fue dada en los niveles más altos. Hay que silenciarlo de forma definitiva. Si la Iglesia no lo hace, lo haremos nosotros. El padre Luis Toro, sabiendo que sus días en su parroquia estaban contados, se preparó para el exilio, o peor. Pero antes de irse tenía una última misión: dejar un testimonio de fe tan fuerte que el mundo entero no pudiera ignorar que la Iglesia Católica no se arrodilla ante ningún poder terrenal. Y esa misión lo llevaría a la situación más peligrosa de su vida, una situación que pondría a prueba no solo su fe, sino la lealtad de todos los que decían seguirlo. La maquinaria de seguridad del Estado se movilizó. Los agentes de inteligencia, los temidos SEBIN, comenzaron a rodear la parroquia, a interrogar a los feligreses, a buscar cualquier excusa legal, cualquier pretexto, para arrestar al sacerdote. La espada de Damocles pendía sobre el altar. El padre Luis Toro ya no era solo un sacerdote, se había convertido en el símbolo de la resistencia espiritual de un pueblo. Y el costo de ese símbolo, hermanos, es siempre la cruz. El cerco se cerró, hermanos. No eran ya murmullos, sino botas resonando en el atrio. Los agentes, vestidos de civil, con ese frío en la mirada que solo da el poder absoluto, tomaban notas, fotografiaban a los feligreses. El miedo, esa arma poderosa del demonio, comenzó a filtrarse en los corazones de los más débiles. Muchos se alejaron. Sí, la parábola del sembrador se cumplía ante mis ojos. La semilla que cae entre espinos, ahogada por las preocupaciones de este mundo y la seducción de la seguridad terrenal. Me preguntaban: Padre, ¿por qué no se va? Lo van a llevar preso. Su vida corre peligro. Usted puede irse a Roma, puede irse a Miami, puede seguir predicando desde el exilio. Yo les respondía con la palabra del Evangelio: ¿A dónde iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no podía huir. Si el pastor huye, ¿qué hacen las ovejas? Mi lugar no era en un exilio cómodo. Mi lugar era ante el altar, hasta el último aliento. Ellos creen que pueden silenciar la voz de Dios con un decreto, con una patrulla, con una celda. ¡Qué ignorancia! ¡Qué soberbia la del poder temporal! ¿Acaso no saben que la autoridad que yo represento no viene de la voluntad del pueblo ni de la fuerza de las armas, sino del mismo Jesucristo, a quien le dijo a Pedro: ¿Te daré las llaves del reino de los cielos? Muéstrame en la Biblia, tirano, ¿dónde dice que el César tiene potestad sobre el alma? Muéstrame en la Biblia donde está escrito que un político puede dictar la doctrina de la Iglesia. La Iglesia no es una ONG, hermanos. No es un club social. Es el cuerpo místico de Cristo y su cabeza es Cristo, no el presidente, no el dictador, no el que ostenta el poder momentáneo. El poder de ellos pasa como la niebla, pero la Iglesia permanece. Sabía que el momento era inminente. La orden de arresto estaba firmada. Solo esperaban el momento oportuno para ejecutarla sin causar un escándalo internacional que pudiera ser usado por los medios. Pero yo les iba a dar el escándalo que merecían, un escándalo de fe y de valentía. El testimonio final no sería un discurso político, sino el acto supremo de la fe. Una misa, pero no cualquier misa. Sería la misa de la resistencia, la misa del testimonio, la misa donde el Cordero de Dios se inmola para mostrar que el sacrificio verdadero es la única victoria sobre la soberbia del mundo. Decidí que esa última misa sería en honor a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, auxilio de los cristianos. Porque ¿quién mejor que ella, que estuvo de pie al pie de la cruz para enseñarnos a permanecer firmes en la hora de la persecución? Pasé la noche en vela, no preparando maletas, sino limpiando el cáliz y la patena, no escribiendo cartas de despedida, sino rezando el Santo Rosario. Miré mi batina preta, el signo de mi consagración total. Miré el crucifijo en mi pecho. Esto no es un disfraz, hermanos, es un uniforme de batalla. Y en esa batalla, el enemigo no es el hombre, sino la mentira que habita en él, la mentira que quiere usurpar el lugar de Dios. Yo les dije a mis feligreses más cercanos: si me llevan preso, no lloren, alégrense, porque si me llevan preso por predicar la verdad de Cristo y defender la Eucaristía, es porque he cumplido mi deber sacerdotal. Si me llevan preso es que la cruz ha sido aceptada. Llegó el amanecer, y la gente, a pesar del terror, acudió. ¡Qué lección de fe! La parroquia estaba atestada.
Los que habían huido por miedo la semana anterior regresaron, sabiendo que esa misa era histórica, que quizás era la última vez que verían a su pastor celebrar el santo sacrificio en ese altar. El SEBIN estaba visiblemente apostado en cada esquina. Las camionetas oscuras, los vidrios polarizados, el silencio tenso. Se sentía el olor a pólvora en el aire, aunque no hubiera disparos. Pero dentro, la iglesia cantaba. La iglesia no se calla. La iglesia, cuando es perseguida, canta más fuerte. Me acerqué al altar, revestido con la casulla más antigua y digna que tenía. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento me inundaba. No había nerviosismo, solo una santa indignación y una determinación férrea. Y mientras comenzaba el introito, mientras la comunidad respondía con fervor, yo confieso ante Dios Todopoderoso, las puertas laterales del templo se abrieron de golpe. Y no eran feligreses buscando a Dios, hermanos. Eran los lobos buscando al pastor. Eran los agentes de seguridad con sus radios y sus armas, dispuestos a profanar el santuario, dispuestos a interrumpir la misa para llevarse al sacerdote que se atrevió a decirles la verdad. La confrontación final no iba a ser en la calle, sino en el lugar más sagrado, en el momento más sublime, la consagración. Y lo que pasó a continuación, mientras yo alzaba el cuerpo de Cristo, es algo que nadie en Venezuela pudo olvidar. Estos hombres, estos siervos del poder temporal, con sus botas sucias y sus armas cargadas, irrumpieron en el templo sagrado justo cuando la iglesia entera se disponía a invocar al Espíritu Santo. ¡Qué insolencia! ¡Qué ignorancia supina del poder de Dios! El diablo odia la misa. El diablo odia la consagración porque es el momento en que el cielo se abre y Cristo se hace presente para su pueblo. El silencio que siguió a su entrada no fue un silencio de paz, sino un silencio de guerra espiritual. Los fieles, mis hermanos, se quedaron inmóviles. Algunos lloraban en silencio, otros rezaban con una intensidad que nunca antes había visto. Pero la iglesia, repito, no se calla. La iglesia es valiente porque su capitán es Cristo. Yo, revestido de la autoridad que me da la sucesión apostólica, seguí el rito. Ignoré su presencia física, porque mi atención estaba puesta en la presencia real que estaba por venir. Subí al ambón. La palabra de Dios para ese día, hermanos, era el Evangelio de San Mateo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¡Qué providencia divina! ¡Qué mensaje directo del cielo a los oídos de esos opresores! Y entonces, en la homilía, me dirigí a ellos sin rodeos. Con la batina preta, el crucifijo en el pecho y la Biblia en la mano, les hablé con la voz que el Espíritu Santo me prestó en ese momento. Ustedes, hombres de uniforme, les dije, y mi voz resonó en la nave del templo. Ustedes han entrado a la casa de Dios con la intención de interrumpir el santo sacrificio. Ustedes son hijos de madres católicas, bautizados en esta fe. ¿Han olvidado el catecismo? ¿Han vendido su alma por un sueldo temporal, por el favor de un hombre mortal que mañana será polvo y ceniza? Vi como el comandante, el hombre más alto y de rostro más duro, apretó la mandíbula. Estaban listos para la acción. Estaban listos para la profanación, pero yo no les di tiempo para reaccionar con violencia física, porque la violencia que yo desaté fue la de la verdad. Muéstrame en la Biblia, les grité, alzando las sagradas escrituras. Muéstrame donde Cristo enseñó a sus apóstoles a someterse a la tiranía. Muéstrame donde San Pedro o San Pablo se rindieron ante el César cuando el César quiso usurpar el lugar de Dios. No lo encuentran. Porque el poder de la iglesia viene de lo alto y no de los tanques, ni de las bayonetas, ni de las órdenes de un político corrupto. Están aquí para llevarse a un sacerdote. Háganlo, pero sepan que si profanan este altar no estarán tocando a Luis Toro, estarán tocando a Cristo. Y el juicio de Dios es terrible para aquellos que se atreven a levantar la mano contra su ungido y contra su presencia real. Están en el umbral del infierno si dan un solo paso más hacia el altar con esa intención. La homilía duró apenas unos minutos, pero fue un torrente de fuego. Yo les ofrecí el perdón de Dios si se arrepentían, pero les aseguré la condenación eterna si persistían en su misión sacrílega. Luego, la misa continuó. El ofertorio. El pan y el vino, que pronto serían el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El clima era de una tensión insoportable. Los agentes se quedaron inmóviles junto a las columnas, esperando la señal, esperando el momento en que yo terminara mi sermón para cumplir su orden de arresto. Pero el sermón de la palabra había terminado, y empezaba el sermón del cuerpo de Cristo, que es ineludible. El santo, santo, santo. La iglesia cantaba con voz temblorosa, pero firme. Y entonces el momento, la epíclesis. Yo me incliné sobre el pan y el vino, e invoqué al Espíritu Santo.
Yo sabía que la vida o la muerte de mi ministerio, y quizás la paz de esa comunidad, se jugaba en ese instante. Los agentes del SEBIN estaban a unos cuantos metros de la balaustrada del presbiterio. Sus radios estaban en silencio, pero sus ojos estaban llenos de órdenes. Tomé la hostia, la elevé y pronuncié las palabras que trascienden el tiempo y el espacio. Hoc est enim corpus meum. Este es mi cuerpo. Hermanos, en ese instante no había padre Luis Toro. Solo había un sacerdote ofreciendo el sacrificio de Cristo. Yo alcé la hostia, el cuerpo de nuestro Señor, y miré directamente a los ojos del comandante que encabezaba el operativo. Y ocurrió algo que solo puedo atribuir a la intervención divina, al poder real de la Eucaristía. Ese hombre, ese militar entrenado para no mostrar debilidad bajo la mirada, no pudo sostener la vista de la hostia consagrada. Sus manos, que sostenían el arma, temblaron ligeramente. Uno de sus subalternos detrás de él se persignó disimuladamente, un acto reflejo de su fe infantil enterrada bajo años de obediencia ciega a un régimen ateo. La presencia real de Cristo, expuesta en el altar, fue un muro infranqueable. Yo elevé el cáliz, la sangre del Nuevo y Eterno Testamento, y mientras lo hacía, noté que la orden de detención se había congelado en el aire. No podían avanzar. No se atrevían a profanar el momento de la consagración. Tuvieron que esperar. Tuvieron que soportar, en medio de su misión de odio, la adoración de la Iglesia al Dios vivo. La misa continuó en un silencio sagrado, con los hombres armados como testigos incómodos de la inmensidad del poder de Cristo. Estaban atrapados. Habían entrado a la casa de Dios como depredadores y ahora eran estatuas de sal, paralizados por la majestad del santo sacrificio. El cuerpo de Cristo había detenido a los tiranos, y entonces llegó el momento de la comunión. Yo sabía que si no me llevaban durante la consagración, lo harían inmediatamente después. Pero antes de que eso sucediera, yo tenía un último deber: alimentar a mi rebaño y darles la fuerza para la persecución que venía. Y mientras yo repartía la Sagrada Comunión, un acto final de desafío pacífico y de fe profunda ocurrió. Algo que rompió el protocolo de seguridad de esos hombres y que dejó al comandante sin palabras. La distribución del Santísimo Sacramento no es un acto social, mis hermanos. Es el momento cumbre donde el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo entra en el templo vivo que es el creyente. Yo sabía que estaba en la mira. Cada paso que daba hacia el comulgante me acercaba más a la reja de la cárcel, pero mi deber era claro. Primero Cristo, luego la persecución. El rebaño se acercaba. No había pánico en sus ojos, sino una determinación forjada en siglos de fe inquebrantable. Eran hombres y mujeres sencillos, pero con una dignidad que ya quisiera tener cualquier dictador. Ellos entendían que la Eucaristía es el pan de los fuertes, la medicina de la inmortalidad. Y mientras yo sostenía la sagrada hostia, esa hostia que contiene al mismo Dios que creó el universo, yo miraba a los rostros de los hombres armados. Estaban tensos, esperando la señal del comandante para abalanzarse. Pero la fe, mis hermanos, tiene un poder que la pólvora jamás podrá igualar. Yo pronunciaba las palabras, el cuerpo de Cristo, y la respuesta firme, amén. Y así, el cuerpo de Cristo iba pasando de mano en mano, fortaleciendo el espíritu de resistencia, no una resistencia política, sino una resistencia espiritual contra el error, contra el abuso de poder, contra la herejía de quienes creen que pueden gobernar las almas. Pero en ese momento sucedió lo impensable, algo que rompió el protocolo de seguridad de esos hombres y que dejó al comandante completamente sin palabras, humillado en su propia soberbia militar. Yo estaba a punto de darle la Sagrada Comunión a una anciana cuando vi que la fila se interrumpió. No fue un empujón de la gente, fue un movimiento en la zona de los uniformados. Uno de ellos, un muchacho, apenas un hombre, vestido con el uniforme de la Guardia Nacional, el rostro pálido, la mirada baja, rompió la formación. Dio un paso. Luego otro, ignorando las señas desesperadas y furiosas de su comandante. Este joven soldado, un instrumento de opresión en ese momento, se dirigió no a mí para arrestarme, sino al comulgatorio. El comandante gritó en voz baja, siseando una orden de alto, pero el muchacho no escuchó. O más bien escuchó una voz más alta que la de su superior terrenal. La voz de su conciencia, la voz de Dios. Este joven, que había sido enviado a profanar o a detener al ministro de Cristo, se detuvo ante el altar. Se quitó la boina, la apretó contra su pecho y ante la mirada atónita de sus compañeros y de toda la feligresía, se arrodilló. Se arrodilló, mis hermanos. Un hombre armado por el Estado se arrodilló ante el Dios de la Iglesia Católica. Yo me quedé inmóvil. El comandante estaba rojo de ira, sus venas marcadas en el cuello.
Estaba presenciando una insubordinación que no se castiga con una simple amonestación, sino con la cárcel militar. Pero no podía actuar. Estaba en medio del Santísimo. Yo miré al soldado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, sino de una profunda contrición. La doctrina de la Iglesia es clara. La gracia no se le niega a nadie que se acerque con fe y con la disposición de vida. ¿Quién soy yo para juzgar el corazón de ese muchacho que en el momento de la máxima presión eligió a Cristo sobre su fusil? Muéstrame en la Biblia donde Cristo rechazó a un pecador arrepentido. No existe tal pasaje. Yo avancé hacia él. La feligresía contuvo el aliento. Sus compañeros militares estaban inmóviles, como si hubieran visto un fantasma. La cadena de mando se había roto por un acto de fe personal. Yo me incliné sobre el soldado y le pregunté en voz muy baja, para que solo él pudiera escuchar: ¿estás en gracia de Dios, hijo mío? ¿Te arrepientes de tus pecados y de tu misión de odio? El muchacho no pudo hablar. Solo asintió con la cabeza, una lágrima cayendo sobre la madera del comulgatorio. Su sí fue más fuerte que cualquier decreto presidencial. Y entonces yo elevé la hostia, el cuerpo de Cristo, y le dije: el cuerpo de Cristo. Y él, con la voz quebrada por la emoción y el miedo, respondió: amén. Le di la Sagrada Comunión. Lo vi comulgar, y luego, con la misma reverencia con la que llegó, se puso de pie. No regresó a la fila de sus compañeros. Se quedó allí, de rodillas, con la cabeza inclinada, en acción de gracias. El comandante, al ver esta deserción espiritual, este quiebre total de su autoridad, no pudo contenerse más. Su rostro era una máscara de furia y derrota. Había perdido la batalla moral. La fe de un solo hombre había desarmado a todo su pelotón. «Comandante», le grité yo, con el Santísimo aún en mis manos, «mira a tu hombre. Mira lo que hace el cuerpo de Cristo. Tú puedes tener el poder del fusil, pero yo tengo el poder de la Eucaristía. ¿Quién ha ganado esta batalla?» Mi voz resonó en el templo. El comandante dio un paso hacia mí, con el puño cerrado. Este era el momento. La comunión había terminado, y el cuerpo de Cristo ya estaba en el corazón de mis fieles. Yo estaba listo. «Padre Luis Toro», gritó el comandante, su voz temblando de rabia contenida. «Usted está detenido. Ha incitado a la rebelión y a la desobediencia civil. Ponga el cáliz en el altar y venga con nosotros». Yo deposité el copón con las hostias restantes en el sagrario, asegurándome de que Cristo estuviera a salvo. Me quité el velo humeral. Me despojé de las vestiduras litúrgicas. Lo hice con calma, con dignidad, sabiendo que yo no era la víctima, sino el vencedor moral. «Estoy listo, comandante», le dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Pero antes de que me lleves, déjame decirte algo. Ustedes entraron con la fuerza del mundo, pero salen derrotados por la fuerza de Dios. Muéstrame en la Biblia donde un tirano prevaleció sobre la verdad de Cristo. Nunca ha pasado». Y entonces el comandante, sin poder soportar la mirada de su propio soldado arrodillado, dio la orden final. Y la iglesia, que había sido el campo de batalla, se convirtió en mi celda temporal. El comandante dio la orden. Sus hombres, armados y tensos, me rodearon. Sentí el peso de la historia sobre mis hombros, el eco de todos los sacerdotes que antes de mí habían sido apresados por predicar la verdad de Cristo sin filtros ni componendas políticas. No me resistí. Un sacerdote no huye de la cruz, la abraza. Me sujetaron con rudeza. Mientras me sacaban del altar, el lugar más sagrado de la tierra, mi mirada se encontró con la de mis fieles. Sus rostros eran un mosaico de dolor, indignación, pero sobre todo de una fe inquebrantable. Y ese fue el verdadero triunfo. Ellos vieron que el Evangelio no es teoría. Es vida, es confrontación y es martirio. Me sacaron de la iglesia forzando mi paso hacia el vehículo blindado que esperaba afuera. ¡Qué escena! La maquinaria del Estado, la fuerza bruta del poder temporal, movilizada para silenciar a un hombre que solo portaba la Biblia y el crucifijo. Pero déjenme decirles algo, hermanos. La persecución es el sello de autenticidad de la fe. Si el mundo te ama, preocúpate. Si el mundo te persigue, alégrate. Porque Cristo nos lo advirtió. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Muéstrame en la Biblia donde Jesús prometió una vida cómoda y sin conflictos. No lo vas a encontrar. Pasé las horas siguientes en un calabozo, un lugar frío y oscuro, pero la oscuridad no puede prevalecer sobre la luz de Cristo. Mientras ellos pensaban que habían acallado la voz del padre Luis Toro, no se daban cuenta de que habían encendido una llama. El sermón, la defensa de la Eucaristía, la confrontación contra el poder que profana, ya había sido grabada, ya había sido compartida, ya había cruzado las fronteras de esta nación.
La iglesia no es un club social que se disuelve con un decreto. La iglesia es la esposa de Cristo y está cimentada sobre la roca de Pedro y las puertas del infierno. Y eso incluye a los tiranos de este mundo. No prevalecerán contra ella. Ellos pueden encarcelar al mensajero, pero no pueden encarcelar el mensaje. Pueden confiscar mis bienes, pero no pueden robarme la gracia de Dios. La fe no es un susurro, la fe es un grito. Y ese grito resonó en los pasillos de la diplomacia, en los medios de comunicación internacionales y, lo más importante, en el corazón de millones de católicos que se unieron en oración. El Santo Rosario se convirtió en nuestra arma más poderosa, y la intercesión de la Santísima Virgen María movió montañas. Ella es la generalísima de los ejércitos de Dios, y cuando ella se pone al frente de la batalla, el enemigo siempre retrocede. Después de la presión internacional, y más importante aún, de la presión del cielo, fui liberado. Salí de esa prisión con la batina intacta y la convicción reforzada. La experiencia me enseñó una verdad fundamental que debo compartir con todos ustedes. El poder de la Eucaristía es inmensurable. Ellos intentaron usar la fuerza del mundo para pisotear el cuerpo de Cristo, pero es precisamente el cuerpo de Cristo el que les quitó el poder. Mis hermanos, esta historia no es sobre un simple enfrentamiento político. Es sobre la autoridad de la Iglesia. Es sobre la defensa de la tradición apostólica. Es sobre el coraje de un pastor que no puede ver a sus ovejas ser devoradas por los lobos del relativismo y la tiranía. La verdadera batalla no se libra con fusiles, sino con la verdad doctrinal. Hoy, la persecución puede tomar formas más sutiles en otras latitudes. Tal vez no te encarcelen por ir a misa, pero intentarán encarcelar tu mente con ideologías que destruyen la familia y niegan la ley natural. Intentarán silenciarte en tu trabajo, en la universidad, en las redes sociales, si te atreves a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o si defiendes la vida desde la concepción. Pero yo les pregunto, ¿a quién temen más? ¿A la opinión de los hombres o al juicio de Dios? El verdadero católico no teme a nada, porque sabe que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el mundo intente decirles que la fe debe ser privada y que no debe inmiscuirse en asuntos públicos, muéstrenles en la Biblia cómo los profetas confrontaron a los reyes y cómo San Juan Bautista denunció a Herodes. La fe es pública o no es fe. El llamado es claro. Permanezcan firmes en la paz. Doctrina de siempre. No se dejen engañar por las modas teológicas. La verdad de Cristo es la misma ayer, hoy y siempre. Defiendan la Eucaristía, defiendan a la Santísima Virgen María y defiendan la autoridad del sacerdocio que viene directamente de los apóstoles. Esta historia, mis queridos hermanos, es una prueba viva de que la fe sencilla y el coraje de un solo hombre pueden avergonzar a los ejércitos y a los gobiernos. La única arma que necesitamos es la verdad. Hemos llegado al final de esta narración impactante. Hemos visto cómo la fe confronta al poder. Hemos analizado el riesgo, la valentía y la protección divina que se manifestó en ese templo sagrado. La misa, que debía ser un acto de devoción, se convirtió en un campo de batalla por la libertad. Este es el momento de la verdad para ustedes, mis hermanos. Si ustedes hubieran estado en esa iglesia sabiendo que la detención era inminente y que el comandante estaba a unos metros de distancia, ¿habrían permanecido en silencio para protegerse? ¿O habrían gritado, ¡Viva Cristo Rey!, junto a sus hermanos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero ver qué tan firme es la fe de los que me escuchan. La iglesia avanza. Cristo reina. Y la victoria final ya está escrita en el Calvario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.